Listo, chicos. Veamos ahora ejercicios sobre el tema de tabla periódica. Bien, antes de comenzar, ustedes ya saben que vamos a hacer un pequeño repaso de teoría, aunque la teoría en sí ya lo tienen en el canal, así que les invito por favor a que vean esos videos. Igual ahí les dejo el link para que puedan entrar a esas clases de teoría, ¿ok? Pero bueno, vamos a ver algo, lo más importante para poder resolver los problemas que les he traído, ¿ya? Como ustedes sabrán, la tabla periódica es el lugar donde se ubican los elementos químicos, ¿ya? Ahora, no vamos a hablar sobre la historia de la tabla periódica, quién lo hizo, ¿no? Los antecedentes y todo lo demás, no. Vamos a la parte práctica, la tabla periódica moderna, la que tenemos hoy en día. Bien, esta tabla periódica se va a dividir, digamos así, de diferentes maneras. La podemos dividir en bloques, la podemos dividir en grupos y también la podemos dividir en los tipos de sustancias que hay. Por ejemplo, comencemos con eso, con el tipo de sustancia. Les comento, en la tabla periódica vamos a encontrar a tres tipos de sustancias: metales, metaloides y no metales. Bien. Acá, en esta imagen, les he traído que los que están pintados de color medio rosado, no, no es rosado, no, medio lila, correcto, medio lila, vienen a ser los metales, ¿correcto? Todo lo que ves ahí vienen a ser los metales, ¿ya? Claramente puedes observar que los metales son, digamos así, ocupa la mayor parte de la tabla periódica, ¿sí o no? Los metales vemos que son los más abundantes en la tabla periódica. ¿Ya? Luego tenemos los que están pintados de color amarillo. Estos poquitos que están acá, los pintados de color amarillo. ¿Ok? Ellos vienen a ser los no metales. Tenemos ahí, por ejemplo, el hidrógeno, el flúor, el cloro, los gases nobles, etcétera. Bien. Pero también tenemos un pequeño bloque, un pequeño grupito que está pintado de color, ese sí es un color rosado, un poco rosado fuerte, ¿sí? Que vienen a ser los metaloides. Y como tú puedes observar, son poquitos, ¿ok? Ahora, los metaloides, ¿por qué son importantes? Porque claramente puedes observar que los metaloides son como, digamos así, una escalera que separa los metales de los no metales, ¿sí? Ahora, va a ser muy importante que tú sepas diferenciar entre metales y no metales, y eso nos va a servir para el siguiente tema que vamos a ver la próxima semana, que es el tema de enlace químico. ¿Ya? Recuerden, saber diferenciar entre metales y no metales va a ser muy importante para el siguiente tema. ¿Ya? No te vayas a olvidar ese detalle. Perfecto. Ahora, ya sabemos que hay metales, no metales y metaloides. Pero también les había comentado que la tabla periódica se divide en dos grandes grupos. En dos grandes grupos. ¿Y cuáles son esos grupos? Bueno, no sé si tú ves que acá arribita de cada columna dice un número romano y lo acompaña una letra. Por ejemplo, en la primera nos dice 1A. Ah, ¿qué significa eso? Significa que es la columna uno que pertenece al grupo A, ¿correcto? Entonces, todos aquellos que veas que dicen A, 1A, 2A, acá tenemos el 3A hasta el 8A. Ok, todo esto de acá, todo esto de acá, todo esto de acá y todo esto de acá, todo esto de acá, pertenecen al grupo A. Ok, todo esto de acá pertenece al grupo A, ¿correcto? Mientras que claramente puedes observar que acá arriba dice B, acá arriba dice B, 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 3B, 4B, bueno, acá dice por si acaso no se logra ver bien, ahí está, 2B, perdón, a ver, vamos a poner esto bien acá, ahí está, perfecto, ok. Espérame, no, acá se han equivocado, acá es 3B, ya, acá no es 2B, acá es 3B. 3B, se les ha pasado a la imagen, ¿ya? Acá es 3B, porque el 2B está por acá, por si acaso, ¿ya? El 2B está acá. Bien, entonces acá es 3B, por favor, ¿ah? Ya habíamos quedado que todo esto de acá era el grupo A. Ok, bueno, no se dibujó muy bien. Ya, ahí está. Ahora sí. Entonces ya saben que todo esto de acá, viene a ser el grupo B. Y claro, tú te preguntarás, profesor, ¿y esto de acá abajo?
Este de acá abajo, ¿a quién le pertenece? ¿Al grupo A o al grupo B? Ah, ya. Esto de acá abajo, jóvenes, se le conoce como los lantánidos y los actínidos, que también son metales, por si acaso. Los lantánidos y los actínidos. Por eso que está pintado de color rosado, bueno, de color lila. Bien. Y bueno, estos metales también pertenecen al grupo B, ¿ya? También pertenecen al grupo B, ¿ok? Entonces, como tú puedes observar, la tabla periódica se divide en grupo A y grupo B. Bien, esa es una división muy importante con respecto a la tabla periódica, pero no es la única división. También les comenté que había una tercera forma de dividir a la tabla periódica, y esa tercera forma es dividirlo en bloques. Hay bloque S, bloque P, bloque D y bloque F. ¿Ok? Ahora, acá quiero aclarar algo muy importante. En el bloque P hay un elemento que viene a ser justamente el helio. El helio no pertenece al bloque B, perdón, al bloque P por si acaso. El helio no pertenece al bloque P. El helio va a pertenecer al bloque S, por eso que acá dice bloque S, ¿correcto? Y ahora, tú te preguntarás, profesor, ¿y a qué se debe que pertenecen a un bloque en específico, S, P, D y F? ¿A qué se debe? Se debe a la configuración electrónica, que por cierto, nosotros ya hemos estudiado ese tema, ¿no? Configuración electrónica. Y es que, a ver, recuerda, ¿qué significa la S, la P, la D y la F? ¿No significaba el subnivel? Ok. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que un elemento pertenece a un determinado bloque? Fácil, hacemos la configuración electrónica del elemento y si el elemento termina, por ejemplo, en S, pertenece al bloque S. Si la configuración termina en P, pertenece al bloque P. Si la configuración termina en D, pertenece al bloque D. Si la configuración termina en F, pertenece al bloque F. Te voy a poner un ejemplo. Agarremos al sodio. A ver, agarremos al sodio. El sodio, tú sabes que su Z vale 11. 1S2, 2S2, 2P6 y 3S1. Ahí está. ¿Sí o no que termina en S? Por eso te das cuenta que el sodio pertenece al bloque S, porque su configuración termina en S. Si yo, por ejemplo, agarro, a ver, digamos al hierro, el hierro cuyo Z vale 26. A ver, hierro 26. Ojalá que me alcance el espacio acá. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 y 3D6. Ahí está. ¿Te das cuenta que efectivamente termina, a ver, 2, 4, 10, está bien, 6. Ahí está, termina en D. Como termina en D, por eso pertenece al bloque D. Uno más, a ver, profesor. A ver, por ejemplo, agarremos al cloro. El cloro cuyo Z vale 17. A ver, vamos a hacerlo por acá. Cloro 17. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2 y 3P5. ¿Viste? Terminó en P. Como termina en P, por eso pertenece al bloque P. ¿Ya? Entonces, cuando un elemento termina en un determinado subnivel, S, P, D o F, es ahí en el bloque que va a pertenecer. ¿Ya? Recuerden bien eso, por favor. Todo depende en qué termina. Si termina en S, pertenece al bloque S. Si termina en P, pertenece al bloque P. Si termina en D, pertenece al bloque D, y etcétera. Bien, perfecto. Entonces, ya hemos visto tres maneras de separar o de clasificar a la tabla periódica. Se puede clasificar en metales, no metales y metaloides. Primera clasificación. Segunda clasificación. Puede pertenecer al grupo A o al grupo B. Por cierto, me había olvidado. Los que pertenecen al grupo A se le llaman elementos representativos. Los que pertenecen al grupo A se llaman elementos representativos, mientras que los que pertenecen al grupo C se llaman elementos de transición. Elementos de transición, ¿ya? No te vayas a olvidar ese detalle. Bien, esa era la segunda clasificación. Y la tercera era mediante los bloques. Si pertenece al bloque S, bloque P, bloque D, bloque F, etcétera. Ok, ahora, algo muy importante es recordar
que la tabla periódica se divide en 18 columnas, y eso quiero que tú mismo lo observes. Vamos a volver a copiar. Vamos a copiar, por ejemplo, este de acá. Ya, ahí está. Miren. La tabla periódica se divide en 18 columnas. Cuenta. Uno, vamos a ponerlo acá. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Perfecto. Tiene 18 columnas. Bien. Pero también tiene filas. ¿Cuántas filas tiene? Tiene uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7 filas. Y claro, seguramente tú dirás, no, profesor, tiene 8, 9 filas. No, 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 no. Esto de acá, que viene a ser el bloque F, ¿sí? El bloque F, no, bueno, no sé si alguna vez te han enseñado esto, pero el bloque F en realidad no está fuera de la tabla periódica. No, el bloque F en realidad está dentro de la tabla periódica. ¿Y sabes dónde se ubica? Se ubica por acá. Por acá se ubica el bloque F. O sea, en realidad el bloque F sale de esta zona. El bloque F sale de esta zona. Y específicamente de acá, del 3. Acá era 3, no te vayas a olvidar. Ya, acá era 3B. ¿Ok? Repito, el bloque F sale de esta zona que está acá. ¿Ya? En realidad el bloque F pertenece a esta zona. Solamente que lo hemos sacado para poder observarlo, porque en realidad el bloque F debería estar ahí. Ahora, tú me preguntarás, profesor, ¿pero por qué lo sacaron entonces? Lo hemos sacado justamente, lo hemos sacado porque si no, la tabla periódica sería demasiado extensa, demasiada larga, sería demasiada, claro, demasiada larga, ¿ya? Y no entraría en una hoja normal, o sería muy complicado que entre en una hoja. Por eso que simplemente se le sacó, ¿ya? Entonces recuerden, no tenemos 9 periodos, no, tenemos 7, ¿ya? 7, bueno, se llaman periodos o claro, filas, ¿ok? Entonces, no te vayas a olvidar, por favor, la tabla periódica tiene 18 columnas, ¿ya? 18 columnas, ¿bien? Y tiene 7 filas, ¿ya? Ahora, otra cosa muy importante que sería bueno que apuntes es que los elementos que pertenecen a la misma columna, ¿ya? Los elementos que pertenecen a la misma columna tienen propiedades similares, ¿ya? Propiedades químicas similares, ¿bien? Ok, profesor, ¿y los elementos que pertenecen a una misma fila también tienen propiedades similares? No. Los elementos que pertenecen a una misma fila no tienen propiedades similares. Tienen el mismo nivel, eso sí, tienen el mismo nivel, pero no tienen las mismas propiedades. O, perdón, no tienen propiedades similares. ¿Ya? Ok, ahora les comento. Cada una de las filas, cada una de las columnas, ¿ya? Cada una de las columnas se le conoce también como grupo, ¿ya? Recuerden, por favor, lo que está de rojo se llaman grupos. Mientras que las filas también reciben el nombre de periodos. Periodos. Nuevamente repito, por favor, una columna, una columna también se llama grupo, ¿ok? Mientras que una fila se llama periodo. Una fila se llama periodo. ¿Ya? Eso no te vayas a olvidar. ¿Ok? Ahora, ¿te acuerdas que yo te había comentado de que la tabla periódica se dividía en una parte que se llamaba el grupo A, ¿correcto? Y otra parte que se llamaba el grupo B. ¿Ok? Bueno. Si estás postulando para una universidad estatal como San Marcos, Villarreal, la UNI, etcétera, sí o sí es importante que te aprendas por lo menos los elementos que pertenecen al grupo A, por lo menos. Recomendación que te doy, apréndete los elementos que pertenecen al grupo A y en el orden en que aparecen en la tabla periódica. Es importante respetar ese orden, es importantísimo. ¿Por qué, profesor? Porque te va a servir mucho para los siguientes temas, que son enlace químico y luego nomenclatura. Te va a servir el orden en que se encuentren estos elementos, ¿ya? Y bueno.
Eso de ahí ya lo vamos a ver la próxima semana, ¿ya? Para el tema de enlace químico. Pero acá les voy a dejar los elementos de cada grupo. Por ejemplo, en el 1A tenemos al hidrógeno, tenemos al litio, el sodio. Voy a borrar esto de acá, ¿ya? Ya, ahí está. El litio, el sodio, el potasio, acá es litio por si acaso, ¿ah? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Por ejemplo, una manera de aprenderse esto de acá es mediante una memotecnia. Por ejemplo, acá podrías utilizar la memotecnia. Bueno, esta memotecnia es la que yo utilizo. Hoy, Linda Nancy, verá, voy a ponerlo mejor con esto de acá. Ya. Yo, por ejemplo, lo aprendí así. Hoy, Linda Nancy quiere robar casas francesas. De esa manera yo me lo aprendí. Y hasta ahora lo sigo utilizando esa memotecnia. Claro, tú puedes inventar tu propia memotecnia y sería lo más aconsejable. Yo te estoy diciendo las que yo utilizo. ¿Ok? Bien. La segunda, por ejemplo, es esta de acá. Berilio. Vamos a poner acá. Berilio, magnesio, eh, calcio, estroncio, bario y radio. ¿Cuál es la memotecnia que yo utilizo acá? Ver, yo sé que ver de observar es con la V, ¿ok? Pero simplemente le estoy colocando, o bueno, estoy colocando la memotecnia con B de burro, ¿ya? Simplemente para que se entienda un poco la memotecnia, ¿ya? Mira, mi memotecnia es así. Ver magos cantando sería bastante raro. Ver magos cantando sería bastante raro. Ahí está. Ese es mi memotecnia. Bien. Para el grupo 3A tenemos, por ejemplo, este de acá. Boro, aluminio, galio, indio y talio. ¿Ok? Talio. Ahí está. ¿Cuál es la memotecnia que utilizo acá? Ojo, por favor. Para los que no son de Perú, la memotecnia que voy a utilizar acá es con respecto a unos presidentes que ha tenido el país, ¿ya? Por ejemplo, Barrigón, Alan, García. Esta parte de acá, yo sé que puede molestar a algunos, pero por favor, es solamente parte de la memotecnia, ¿ya? Bueno, decimos Indio Toledo, ¿ok? ¿Ya? Solamente por fin de la memotecnia. Si tú quieres cambiarlo, cámbialo, pero te recomiendo que lo dejes así tal y como está, ¿ya? Ok, ok, ok. No, no se vayan a incomodar, por favor, es parte de la memotecnia. Y otra cosa, mientras más vulgar puede hacer una memotecnia, más fácil es que te acuerdes. Sí, yo sé, claro, van a pensar, pero profesor, ¿cómo va a enseñar eso? Sí, pero es que en verdad, mientras más vulgar sea una memotecnia, es más fácil de recordar. Y créame que eso es verdad, ¿ya? Pero bueno, ya queda en la decisión de cada uno, ¿ok? En el 4A, por ejemplo, es carbono, silicio, germanio, estaño y plomo. Por si acaso, para los que se estarán preguntando, profesor, ¿y los últimos por qué no los toca? Bueno, en realidad acá los últimos no es necesario. No es necesario que te aprendas estos últimos. No es necesario. De esto sí, ¿ah? De esto sí, de esto sí. Pero de acá no. De acá no es necesario. ¿Ok? Profe, ¿y cuál es la memotecnia que utiliza acá? Bueno, utilizo esta. Come, Silvia, gelatina, sin Pablo. Come, Silvia, gelatina, sin Pablo. Esa es la que utilizo ahí. ¿Ok? En el 5A tenemos nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio y bismuto. Bismuto, ¿ah? Bismuto. ¿Ok? Y la memotecnia que utilizo es esta. No pidas aspirina, sóbate bien. No pidas aspirina, sóbate bien. Esa es la memotecnia. En el 6A tenemos oxígeno, azufre, selenio, teluro y polonio. Memotecnia que utilizo, OCT, así mira, OCT polar. OCT, así, OCT polar. ¿Ok? Como oso polar. ¿Ya? En el 7A tenemos flúor, cloro, bromo, yodo, astato. ¿Ok? Nuevamente, acá la memotecnia puede ser un poquito incómodo para algunas personas. ¿Ya? Por favor, solamente es con el fin de la memotecnia.
Pido disculpas si alguien se ofende, ¿ok? Pero no es para nadie en específico, ¿no? Solamente la memotecnia, ¿ya? Por ejemplo, acá puede ser así. Fueron claramente brujas infieles, atrápenlas. Por ejemplo, fueron claramente brujas infieles, atrápenlas. Ahora, si quieres llamarla así, fueron claramente brujos infieles, atrápenlos, también, ¿no? También puede ser, ¿ya? Y bueno, finalmente tenemos en el 8A. En el 8A tenemos al helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. Y jóvenes, lamento decirles que en el 8A no les voy a decir mi memotecnia porque la memotecnia es un poco fuerte, ¿ya? Yo lo aprendí de una manera un poquito vulgar, ¿ya? Entonces no lo voy a decir en este video, ¿ok? Si quieren saber cómo es la memotecnia, bueno, ahí tiene mi número, por si acaso, ahí está mi número, ya en la pantalla, justo en mi nombre, ahí sale, ¿ya? Entonces ahí me puedes escribir y ahí si quieres te doy la memotecnia, pero es una memotecnia un poquito fuerte, ¿ya? Bien, listo muchachos. Entonces, recomendación que les doy, apréndanse los elementos que les he colocado en el orden correcto, ¿ok? En el orden correcto, ¿ya? Es fácil de aprendérselo, créanme que durante los años que he venido enseñando, a todo el que le he enseñado las memotecnias, se lo ha aprendido así rapidísimo, ¿ya? Bien. Listo, chicos. Ahora, ¿por qué es importante colocar cada uno de los elementos que hemos puesto? Bueno, resulta que yo les había comentado de que los elementos que pertenecen a un mismo grupo, ya, a una misma columna, tienen propiedades químicas similares, ¿ya? Entonces, profesor, el grupo al cual pertenecen estos elementos, por ejemplo, ¿tienen un nombre? ¿Tienen un nombre? Sí, claro. Estos, por ejemplo, lo que te acabo de señalar, se llaman elementos alcalinoterrios. Así se llaman. Alcalinoterrios. Así se les llama. ¿Ya? Ahora, al igual al igual que tú perteneces a una familia, por ejemplo, yo pertenezco a la familia Castillo Ábalos, entonces los Castillo Ábalos tenemos algo en común, ¿de acuerdo? Tenemos algo en común, qué sé yo, todos somos estudiosos, digamos, por ejemplo, es un ejemplo nada más, ¿ya? Entonces tenemos algo en común. ¿Por qué? Porque pertenecemos a la misma familia, pertenecemos a la misma familia. Lo mismo sucede aquí. Estos elementos que son el berilio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario y el radio, como pertenecen al mismo grupo, se dice que pertenecen ¿a la misma qué? A la misma familia, pertenecen a la misma familia, ¿ya? No te vayas a olvidar ese detalle, ¿ok? Bien, ahora, la pregunta es, ¿y cómo se llama la familia de cada uno? ¿Cómo se llama la familia de ellos, la familia de ellos y así sucesivamente? Bueno, aquí me parece que les he traído, no, acá no lo traje. A ver, denme un ratito, por favor. Listo, chicos. Ahí está. Ahí les he traído los nombres de cada una de las familias. Bien, por ejemplo, el grupo 1A, recuerda que el grupo 1A es esta de aquí, ¿sí? Que también se le puede llamar la columna 1, también se le puede llamar así. Se llama la familia de los metales alcalinos, excepto, cuidado, excepto el hidrógeno. ¿Ok? O sea, excepto el primero. ¿Por qué? Porque ya les había dicho que el hidrógeno no era un metal, es un no metal. Así que él no se va a llamar metal alcalino, él no se llama metal alcalino. ¿Ok? La siguiente columna, que viene a ser la columna 2, o también llamado grupo 2A, se llama la familia de los metales alcalinoterrios. ¿Ok? Metales alcalinoterrios. Bien. La tercera columna se llama la familia de los boroides, o sea, los que empiezan con el boro. Tenemos acá al boro, el aluminio, el galio, el indio y el talio. Bien, ahí está. La cuarta familia, o sea, la cuarta columna, o también llamado grupo 4A, perdón, acá estoy cometiendo un gravísimo error. Miren, esto de acá no se llama la columna 3, no, se llama la columna 13, ¿ok? Cuidado, es la columna 13, es la columna 13, ahí está. Pero se llama el grupo 3A, eso sí, se llama el grupo 3A.
¿ya? Pero recuerda, viene a ser la columna 13, ¿ya? Ahí hay que corregir, ¿ok? Columna 13. Igual acá, columna 14, ¿ya? Claro, es la columna 14, pero se le llama el grupo 4A, ¿ya? ¿Quiénes son los que están en el 4A? Se llaman los carbonoides, ¿ok? Los carbonoides, que justamente se llaman carbonoides porque empiezan con la C, ¿ya? Carbono. Carbono, silicio, germanio, estaño y plomo son carbonoides, ¿bien? Igual acá, por favor, hay que corregir columna 15, ¿ya? Columna 16, columna 17 y columna 18. Ok. La columna 15, que son los que están en el 5A, se llaman nitrogenoides. ¿Por qué? Porque empiezan con el nitrógeno. ¿Ok? Por eso que se llaman nitrogenoides. La columna 16 se llama anfígenos, también se le puede llamar calcógenos. La columna 17 se llama los halógenos. Y finalmente, jóvenes, la columna 18 se llama la columna de los gases nobles. ¿Ok? De los gases nobles que vendrían a ser estos que están acá. Que por cierto, te voy dando un adelanto de lo que vamos a ver la próxima semana. Te comento que los gases nobles son los elementos más estables de la tabla periódica. Son los que tienen mayor estabilidad en la tabla periódica. Profesor, ¿y qué significa estabilidad? Significa de que estos elementos no les interesa mezclarse con otros elementos. No les interesa, no les interesa. ¿Por qué? Porque ya son estables, ya son estables. ¿Ya? Perfecto. Bien, jóvenes, hemos hecho un pequeño repaso de la tabla periódica, ¿ya? Pero si tú quieres saber un poquito más, porque en ese video de teoría explico algunas cosas más, ¿ya? Te invito a ver ese video que ya te he comentado, ¿ya? Ya te dejé la descripción, me parece que al inicio de la clase te lo dejé, igual lo dejo ahí en la descripción, ¿correcto? ¿Ya? Entonces vean ese video de teoría, ¿ok? Listo, vamos con este problema. A ver, problema 7. Los grupos de la tabla periódica son columnas, siendo 18 en total. Ya te había comentado que en total habían 18 columnas, o sea, 18 grupos, que agrupan elementos con propiedades químicas similares. También te dije eso, ¿no? Los elementos que pertenecen a una misma columna, o sea, a una misma familia, tienen propiedades químicas similares, ¿ya? Cada grupo tiene el mismo número de electrones en su capa de valencia. Profesor, eso de capa de valencia me suena. Claro, ya hemos visto eso de electrones de valencia. Me parece que sí hemos visto los electrones de valencia. Si no, lo vamos a repasar dentro de un ratito, porque sí, lo vamos a ver en este video. ¿Ya? ¿Qué más? Lo que determina su reactividad y características. Al respecto, seleccione la alternativa con la relación correcta. Bueno, facilito. A ver, por ejemplo, el cesio. ¿El cesio dónde está? A ver, el cesio, ajá, profesor, el cesio se ubica en la primera columna y la primera columna se llaman metales alcalinos. Perfecto. Entonces decimos acá, el cesio pertenece a los metales alcalinos. O sea, acá es la C. Vamos a ponerlo de color azul mejor, ¿ya? O de color rojo. Este es el cesio. Perfecto. Siguiente, Rn. Rn significa radón. Ajá, profesor, el radón se encuentra en el 8A. Y tú sabes que el 8A se llaman los gases nobles. Entonces decimos acá, el radón viene a ser un gas noble. Perfecto. Luego tenemos el selenio. Ese selenio. El selenio se ubica acá, en la columna 16. Y la columna 16 se llaman anfígenos o también llamado calcógenos. Perfecto. Entonces decimos acá, el selenio es un calcógeno. Y finalmente, lógicamente, el yodo será un halógeno. Perfecto, un halógeno. Ya está. Así que la clave, jóvenes, será CDAB, CDAB. La respuesta será la E. Perfecto. Muy bien. Pregunta facilita, siempre y cuando sepamos cómo se llama cada columna y también que sepamos cómo se llama cada elemento y cada elemento a qué grupo pertenece, a qué columna pertenece, ¿ya? Por eso le digo, es muy importante que se aprendan los elementos de cada familia y en el orden correcto, ¿ya? No te vayas a olvidar. Bien, la pregunta, aprovechemos en hacer la pregunta 10. También la podemos hacer. Por ejemplo, el helio. ¿Dónde se ubica el helio? Ah, profesor, el helio es un gas noble. Perfecto. El bromo. ¿El bromo dónde está? Ah, el bromo es un halógeno. El bromo es un halógeno. Mira, 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 mira. A ver, acá está. El bromo, el bromo pertenece a la columna 17. Así que efectivamente es un halógeno.
¿ya? En la columna 17 se llaman halógenos. Entonces ponemos acá, es un halógeno. El azufre, ya, el azufre es un calcógeno. ¿Sí? Sí, 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 sí. A ver, vamos a ver. El azufre, ¿sí? Columna 16, efectivamente es un calcógeno, ¿no? Claro que sí, es un calcógeno. Listo, perfecto. Y finalmente el litio vendría a ser alcalino, ¿no? Claro, es un alcalino. Será DBAC. DBAC, perfecto. Respuesta de la pregunta 10. Muy bien. Ok, ya hemos terminado las generalidades de la tabla periódica. ¿Ya? Se dividen en grupo A, grupo B, metales, no metales, metaloides, bloque S, P, D y F. Perfecto. Hemos hablado también del nombre de cada familia. Ya está. Ahora viene una pregunta muy importante. ¿Cómo se ubica un elemento en la tabla periódica? O sea, tenemos lo siguiente. Mire, si yo te pregunto, si yo te pregunto, ¿el fósforo en qué grupo está? Grupo. Profesor, el fósforo se encuentra en el grupo 5A. Excelente. ¿En qué columna? Se encuentra en la columna 15, profesor. Perfecto, en la columna 15. ¿Y en qué periodo? Se encuentra en el periodo 13, ¿o no? Claro, se encuentra en el periodo 3. ¿Te diste cuenta? ¿Ya? Entonces, eso es ubicar al elemento en la tabla periódica. Conocer al grupo y conocer al periodo. Y también conocer a la columna, ¿no? Que viene relacionado con el grupo. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver en el siguiente problemita. Vamos con el siguiente ejercicio.